visité una familia y su mesa de centro de la sala era una mesa muy llamativa, era una mesa que llamaba la atención, era una mesa que usted la veía y atraía las miradas. Y allí encima de esta mesa estaba toda la historia de la familia. Y entonces las personas de la casa aprovechaban para que a través de la mesa de centro los invitados pudieran conocer la historia de la familia. Habían fotos de nacimiento, fotos de bodas, fotos de grados, fotos de una cosa y otra y algún que otro título alcanzado. Y desde esta mesa se prestaba la ocasión para dar a conocer toda la historia de la familia con cierto orgullo, por supuesto. Y pues bien, quise tomar esta anécdota de la familia, de la mesa de centro, y hablando sobre familia, porque quiero hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es el centro de su familia? ¿Qué es lo que mueve su familia? ¿Qué es lo que mueve su familia? Y acompáñenme por favor primeramente al Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, el versículo 38 al 40. Dice así, Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 38. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo este trabajo? Dile que me ayude. Dile que me ayude. Aquí hay dos personajes, Marta y María. Las dos hermanas, las dos dentro de una misma casa, pero las dos con aptitudes diferentes, Esta obra que ustedes ven allí en la pantalla o que vieron hace un momento, esta obra fue creada por un pintor neerlandés llamado Johannes Vermeer. Y esta pintura actualmente se encuentra en la Galería Nacional de Escocia. Esta pintura, esta obra de arte fue hecha, o más bien fue terminada en 1655. Y su encargado o el dueño, el que encargó esta obra, quería dar a entender un mensaje. Y era la condición en la que se encontraba en ese momento el reinado donde él vivía. Él encargó esta obra y le dijo al pintor que hiciera este retrato. ¿Por qué? Porque quería recalcar en la obra lo que estaba pasando en su nación. Y allí, ¿qué pasaba? Se habían perdido las prioridades. Y estaban afanados como Marta, mientras que a María, la que estaba a los pies de Jesús escuchando y poniendo atención, se le criticaba. Y esta obra retrata esto. Jesús le responde a Marta que María había escogido la mejor parte. María estaba aprovechando el momento en el cual Jesús estaba allí y estaba enseñándoles. Quiero decirles algo en esta mañana. Aquello que creemos más importante en la vida es a lo que le vamos a dedicar más tiempo, más esfuerzos y toda la clase de recursos. Aquello que creemos que es lo más importante es a lo que le vamos a dedicar más tiempo, más esfuerzo y más recursos. Por lo tanto, si usted cree que su carrera es lo más importante, a eso le va a dedicar la mayoría de su tiempo. Si usted cree que su familia es lo más importante, a eso le va a dedicar la mayor parte de su tiempo. Si usted cree que su empresa es lo más importante, a eso le va a dedicar todo su esfuerzo y toda su atención. Hace 8 días veíamos a través de la enseñanza que nos compartió el pastor Germán desde la ciudad de Bogotá, en Colombia. Nos decía que nosotros no somos llamados, como usted como padre o como madre, usted no es llamado solamente a levantar buenos ingenieros, buenos médicos, buenos abogados, buenos profesionales.
Primeramente, la palabra de Dios nos llama a que usted y yo levantemos hijos de Dios, hijas de Dios, discípulos del Señor, y que nos esforcemos para eso. Y vuelvo y le repito en esta mañana la pregunta con la que inicié. ¿Cuál es el centro de su familia? ¿Cuál es el centro de su familia? ¿Sobre qué eje está girando su familia? ¿Sobre qué eje está girando su familia? En la historia de Marta y María, vemos que cada una tenía sus prioridades bien definidas, bien definidas. La una tenía bien definida una cosa y la otra tenía bien definida otra cosa. Pero las dos partes, aunque cada una tenía bien definidas sus prioridades, eran muy distintas una de otra. Y Jesús es claro y dice que María había escogido la mejor parte. Quiero que entendamos algo en esta mañana. Para que un motor funcione perfectamente, cada piñón que lo compone, cada eje que lo compone, deben estar sujetados de la manera adecuada. Si usted de pronto sabe algo de vehículos, se da cuenta que, o de algún tipo de máquinas, se da cuenta que hay un eje principal y sobre ese eje giran una cantidad de piñones. Si el eje no está bien centrado, toda la piñonería y todo el motor va a tener problemas y no va a funcionar. Pero si un eje también, si un piñón de los tantos que hay no está bien engranado y no hace conexión con el otro, también el funcionamiento va a ser precario. Nosotros debemos estar conscientes de que para que nuestra familia funcione bien, debe estar sujetada al eje adecuado. Debe estar sujetada al eje y cada piñón debe estar bien engranado. ¿Será que nuestra familia la dirigen, no sé, el egoísmo? ¿Será que nuestra familia la dirigen las novelas? ¿Será que nuestra familia la dirigen las pasiones desenfrenadas? ¿Será que nuestra familia la están dirigiendo no sé, nuestra propia sabiduría? ¿Será que nuestra familia la están dirigiendo las tendencias actuales y que pretenden redefinir lo que es familia? ¿Qué está dirigiendo su familia? Es una pregunta que vale la pena tener presente. Una familia saludable es semejante a una gran casa en un árbol. Si el árbol se fractura o si el árbol va perdiendo su fortaleza, si el árbol no es saludable, se corre el riesgo de que no solo se caiga el árbol, sino todo lo que está en él. Y recuerde, la familia se asemeja en cierta medida a una casa en el árbol. Si el árbol no está fuerte, si está débil, está en riesgo toda la casa, toda la familia. Y quiero que me acompañen en el texto en el cual vamos a meditar hoy. Salmo 127, los primeros versículos. Vamos a meditar en el Salmo 127, los primeros versículos. Y dice así la palabra de Dios, usted lo encuentra allí en sus pantallas. Dice, si Dios no construye la casa, de nada sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Lo he leído en esta versión de la palabra de Dios. Es bueno que textos como estos, allí en su Biblia, usted los subraye y los tenga presente. Dice la versión Reina Valera 60, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Quiero compartirle lo siguiente. Dios es quien construye familias
saludables. Es Dios quien las construye. Y dice la primera parte, si Dios no construye la casa, quizás en su Biblia dice, si Jehová no edificare la casa. Esa primera parte nos da un mensaje claro. Es Dios, es nuestro Dios el que puede construir una familia sólida y una familia saludable. Dios nos guía en el camino para que nuestra familia sea sólida, pero sólida en Él. La misma palabra dice que Él es la roca firme, sólida en Él. Y la palabra de Dios nos orienta en todas sus páginas a que nosotros podamos vivir conforme a lo que Él le agrada. Y Él es el que nos lleva a vivir o a tener familias sólidas, familias fortalecidas. Una cadena, escuche bien, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Es por eso que necesitamos que toda nuestra familia sea fortalecida, pero fortalecida en el Señor, a través de la construcción que Él mismo puede dar, a través de la edificación que Él mismo puede dar. A través de la Biblia, Dios nos ayuda a identificar en qué estamos fallando para aplicar las debidas correcciones. Pero si yo miro mi familia, no en torno a la palabra de Dios, si yo miro mi familia, no en torno a lo que el autor de la familia me dice, entonces voy a estar construyendo en torno a otras reglas, los cuales no han sido los constructores o quienes decidieron crear la familia. La idea de construir, la idea de hacer, debe estar basada en quien conoce, y es el Señor quien puede hacer, porque Él es el creador de la familia. Según sea nuestra unión hacia Dios, asimismo será nuestra unión como familia. Si usted tiene una endeble relación con Dios, muy probablemente la relación de su familia con Dios va a ser endeble. Muy probablemente, quizás no en todos los casos. Si usted como padre y como madre tiene una frágil relación con Dios, pues la relación familiar suya también puede ser muy frágil. Pero si usted tiene una relación fortalecida con Dios, esto se aplica o más bien se ve directamente relacionado con la familia. Si usted tiene una buena relación fortalecida con Dios, seguramente asimismo va a ser la relación de su familia con Dios, y asimismo va a ser la relación entre su familia. Por eso mismo, y por lo que le acabo de decir, es que el centro de nuestra familia debe ser nuestro Dios. Dice el Salmo capítulo 37, versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Confía en Él y Él actuará. Confía en Él. Pero el Salmo 37 nos lleva a poner nuestra confianza solamente en Dios. Dice, confía en Jehová y nos lleva a actuar. Haz el bien, y esto llevará unos resultados, y habitarás la tierra y te apacentará la verdad. Deleítate en el Señor. Encomienda, dice el versículo 5, a Jehová tu camino, confía en Él. El centro de su familia debe ser Dios. El centro de su vida, si usted es soltero, si usted es soltera, debe ser Dios. Y más adelante, si el Señor tiene su propósito, que usted forme una familia, el centro de su familia también debe ser Dios. Pero debe empezar con tener una buena relación individual con el Señor. Pero también a través del Salmo 127 podemos ver que en nuestras fuerzas por construir familias terminaremos en fracaso.
en nuestras propias fuerzas, por construir familias, terminaremos en fracaso. Dice la palabra del Señor, si Jehová no edificare la casa, en vano, en vano. Y esa palabra vano en hebreo es shav, S-H-A-V, shav, que quiere decir calamidad, destrucción, falsedad, mentira. Quiere decir literalmente ruina, en vano, en vano. Y aquí no se trata de flojera. Aquí no se trata de no hacer ni de pasividad. Todo lo contrario, el texto habla de que hay un esfuerzo. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan. En vano se esfuerzan los constructores. No es que nosotros no hagamos esfuerzo. No es que nosotros no dispongamos todas nuestras fuerzas para construir familias. Pero que déjeme decirle, así usted ponga todo su empeño, todas sus fuerzas, pero si está alejado de Dios, los resultados no van a ser los que Dios quiere para su familia. El texto no habla de que las familias en ruina llegan por la pereza o llegan por la pasividad. Vuelvo y digo, aquí habla de que el hombre tiene actividad, hace, trabaja, pero es en vano, dice. Es en vano, porque el Señor es el que construye con fortaleza la familia. La palabra usada aquí para trabajo, cuando dice en vano trabajan, dice, en vano trabajan los que la edifican. Esta palabra, trabajo en hebreo es amal, amal, y significa trabajar sin descanso, trabajar duramente. ¿Y qué mensaje nos quiere decir el salmista? Escuche bien. El salmista nos quiere decir que usted puede invertir todas sus fuerzas, pero si está lejos del Señor va a ser en vano. El Salmo 127, junto con otra serie de salmos, son conocidos como salmos de peregrinación, o salmos que cantaba, que entonaba el pueblo mientras caminaba del lugar donde estaba hacia Jerusalén a rendir culto a Dios. Anualmente había una serie de fiestas, una serie de celebraciones, y todo el pueblo, todo israelita, tenía que ir a Jerusalén. Y entonces estos salmos, los salmos de peregrinación, se cantaban mientras se caminaban, mientras iban en las familias a Jerusalén. ¿Y por qué este salmo se recitaba? ¿Por qué se dice que Jehová, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan aquellos que se esfuerzan? ¿Por qué dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia? ¿Por qué? Porque los israelitas sabían que en su entorno había mucho peligro. Y ellos, recuerden, viajaban en familia. Ellos, como sus hijos, debían de tener claro en sus corazones que solo en Dios estaba su última esperanza. No en ellos mismos, no en su esfuerzo, sino en su esperanza. Entonces, mientras cantaban esto, mientras iban entonando, porque se lo memorizaban las canciones, los hijos del más pequeño, el más grande, iba teniendo en mente que solo en Jehová estaba la esperanza de tener una familia saludable. Déjeme decirle algo. Para poder construir un buen avión, para poder construir un avión con todas sus funcionalidades, se deben conocer muy bien las leyes de la aerodinámica. Para construir una familia saludable, debemos conocer las leyes que rigen una familia saludable. Si usted pretende construir un avión y desconoce las leyes de la aerodinámica, adivine cuál va a ser el resultado. Posiblemente ni despegará ese avión. O si despega, posiblemente, o lo más probable es que el aterrizaje sea un desastre. Pero si usted conoce todas las leyes de la aerodinámica, puede hacer que un avión vuele, despegue, planee y haga todo lo necesario, porque conoce las leyes que mueven esto. Lo mismo sucede con la familia. Si usted pretende construir una familia saludable, pero desconoce las leyes de una familia saludable, sus resultados no van a ser los mejores.
Por eso debemos debemos conocer las leyes que rigen una familia saludable. Yo puedo tener el mejor, voy a poner otro ejemplo, yo puedo tener el mejor auto, o puedo tener, digamos, una computadora, la última computadora del mercado, o puedo tener el último celular del mercado, pero si yo no sé manejarlo, si yo no le doy buen uso, lo más probable es que lo eche a perder. Si yo no sé manejar el auto, así sea el último modelo, y arranco y no sé conducirlo, lo más probable es que lo eche a perder. Si yo tengo un teléfono, el último modelo, lo más pro del mercado, y no sé usarlo y lo voy a coger para hacer cualquier otra cosa, pues lo puedo echar a perder, es lo más probable. Igual pasa con la familia. Si usted no conoce las leyes de la familia, si usted no conoce cómo es el manejo de una familia, no importa, lo más probable es que usted eche a perder la familia. Por eso es menester, es importante que el centro de su familia sea Dios y que la palabra de Dios esté en su familia. ¿Usted sabe quién fue el que creó la familia? Pues Dios. ¿Sabe quién conoce cuál es el mejor funcionamiento de la familia? Pues Dios. ¿Y sabe dónde encuentra todo eso? Aquí, en la palabra de Dios. Hoy muchos pretenden redefinir lo que es familia. Hoy muchos pretenden y se toman atribuciones que no les pertenecen con la pretensión de querer tomarse papel que no le corresponde, y quieren redefinir muchas cosas, pero al final, a la postre, todo esto lleva a la perdición, todo esto lleva al desastre. O miren nada más cómo están muchas sociedades que se creen muy avanzadas. Muchas sociedades que creen que van adelante. Miren cómo están sus familias, cómo están moralmente, miren cómo están, qué desastres son las sociedades, aunque tienen mucha tecnología, aunque tienen mucho dinero, aunque tienen muchos avances en muchas áreas, creen que con un pensamiento que ellos le llaman evolucionista, un pensamiento progresista, pero lejos de la palabra de Dios, y quieren redefinir las familias. Miren cómo están hoy en día. Cantidad de jóvenes, cantidad de niñas, cantidad de personas internamente destrozadas, sin esperanza, cantidad de familias destrozadas, sin esperanza, viven una vida en una utopía, viven una vida que está llena de miseria y de dolor. ¿Por qué? Porque no conocen y han dejado atrás las leyes de la familia que rige aquel que creó la familia. La mesa de centro. ¿Cuál es su mesa de centro? ¿Qué es lo que mueve su familia? Y quiero terminar con esto en esta mañana. Dios es nuestro proveedor y nuestra guía en el camino. Una cosa no nos exime de la otra. Que Dios construya la casa, que Dios construya las familias, no nos exime del trabajo que nosotros debemos hacer. El Salmo dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los constructores, los que se esfuerzan. No dice que debemos de quedarnos quietos y no hacer nada, que Dios lo va a hacer todo, de ninguna manera. Esa no es la idea del salmista. El salmista más bien nos lleva a ser esforzados y a dar nuestro mayor esfuerzo, pero solo en Dios se puede construir eso. Una cosa no nos exime de la otra. El que Dios construye la casa no nos exime de nuestra responsabilidad, de las labores que nosotros debemos hacer. Que Dios guarde la ciudad no nos exime de que haya guardia allí velando. Igualmente sucede con el sustento y la tranquilidad. Dios nos quiere mostrar que Él es suficiente en todo, pero también Él quiere que confiemos en Él, y también requiere que nosotros nos esforcemos. No es dejarle todo a Dios. Dios construye familias saludables, bien, que Dios lo haga. Esa no es la idea del Salmo. La idea es que nosotros nos esforcemos, pero esas fuerzas y todo el esfuerzo los centremos bajo la dirección de nuestro
Dios. Dios no solo es la fuente de la provisión diaria, sino que Él también nos guía por los caminos que debemos seguir diariamente. Él es el mejor orientador de cómo nosotros debemos llevar nuestra familia, de cómo debemos criar nuestros hijos. Él nos lleva por el camino que debemos seguir. Él nos permite ser sabios en tomar decisiones acertadas para que nuestra familia esté conforme a lo que Él quiere. Y vuelvo y digo, ¿dónde encontramos todo esto? Miren, Salmo capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice en esta versión, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra mi camino. La palabra de Dios es la que nos puede llevar a construir familias saludables. El Salmo 103, versículo 17 y 18 dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan, escuchen, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Quizá hasta el día de hoy usted ha tenido al Señor al margen de su existencia y al margen de su familia. Quizás hasta hoy usted ha tenido a Dios al margen de todo lo concerniente a su vida personal y familiar. Pero déjeme decirle que hoy es el día para que usted abra las puertas de su corazón y abra las puertas de su familia. Hoy es el día para que usted abra las puertas de su corazón y las puertas de su familia para que Dios entre y gobierne, para que Él sea el eje de su familia, para que Él sea esa mesa de centro en donde se mueve toda la familia, para que Él sea el centro de su vida y de su familia. No hay otro camino, no hay otra forma. Si queremos que nuestro Dios construya nuestras casas, si queremos que Dios construya nuestras familias, si queremos que Dios construya nuestras vidas, debemos hoy tomar la decisión de hacer que Él sea el centro de nuestras vidas y de nuestras familias. Y solo hay una forma: aceptando a Jesús como el camino, la verdad y la vida.